Los ranchos en México son cuna de leyendas e historias fantásticas. Hay algunas que se cuentan de generación en generación. Lo que a mis hermanos y a mí nos ocurrió fueron de esas cosas que hay que verlas para creerlas. Mi nombre es Chuy y tengo muy buenos recuerdos de mi niñez en el rancho de mis abuelos. Recuerdo que casi cada fin de semana viajábamos por 1 hora para llegar a ese lugar. Estaba ubicado en la punta de un cerro. Recuerdo ir en la camioneta de mi papá, mirando los paisajes y los animales. Era común ver liebres, venados y hasta víboras. Había que tener cuidado incluso de las enormes águilas. De estas últimas, recuerdo que uno de mis tíos me decía que había que tener mucha precaución, porque tenían suficiente fuerza para llevarse volando a un niño. Aunque los buenos recuerdos son muchos, también tengo algunos muy malos, y más que simples recuerdos, podría decir que son hasta traumas. Y no es para menos, ya que cuando mis hermanos y yo pasábamos la adolescencia y nos convertimos en jóvenes, sinceramente perdimos bastante el control, y no éramos muy bien portados, por decirlo de alguna manera. Era común que organizáramos fiestas en la finca que dejaron mis abuelos, que para cuando nosotros ya éramos mayores de edad, lamentablemente ellos ya habían fallecido. En la finca había varios dormitorios y una cocina, pero como es común en ese tipo de propiedades, si una persona quería ir al baño, tenía que salir al aire libre, caminar unos metros y llegar hasta la letrina que se encontraba algo lejos de la construcción más grande. La primera vez que presencié algo muy extraño en el rancho, salí de mi cuarto para ir al baño. Cuando estaba yo en esa letrina hecha de madera, que por cierto ya era muy vieja, carcomida por el sol y la humedad, escuché como una de las vacas que había en el establo pasó corriendo por ahí afuera. Estaba muy cerca de donde estaba yo. Se sintieron esas pisadas bastante pesadas, y mientras pasaba, esta hizo un sonido muy fuerte, como si estuviera algo atrás de ella o la estuviera atemorizando, y después se escuchó a lo lejos un fuerte golpe como si cayera un bulto enorme, acompañado de largos berridos de animal, para después todo quedar en silencio de nueva cuenta. Es común que en el monte haya coyotes y muy rara vez llegamos a ver lobos, así que el incidente, si bien no pasó desapercibido, tampoco le dimos tanta importancia. Sin embargo, cuando papá escuchó y salió de la finca nos dijo: ¿saben qué, muchachos? Ya está oscureciendo. Yo creo que mejor ya nos vamos rápido para no llegar tan tarde a casa. Aún tengo cosas que hacer allá. Al día siguiente era domingo, y al llegar al rancho otra vez temprano, fuimos a traer agua desde el pozo. Cuando visitábamos el rancho, era común que fuéramos ahí a traer agua para el uso diario. Cuando llegué, junto con Ulises, mi hermano, nos dimos cuenta que al lanzar la cubeta dentro, esta pegó con algo que no era precisamente agua. Al acercarnos más al borde y mirar para abajo, pudimos ver que estaba la vaca que una tarde anterior escuché correr por afuera del baño. Había caído y estaba ahogada con la cabeza hacia abajo. Para poder sacarla, tuvimos que utilizar el tractor que usa mi papá para la siembra. Después de un par de horas, cuando por fin logramos sacarlo del pozo, analizamos su cuerpo en busca de alguna huella que nos permitiera ver si tenía alguna otra herida derivada de un posible ataque, quizás de algún animal como los que les mencioné, pero su cuerpo estaba intacto, salvo por las evidentes huellas de la caída. Sin embargo, esto no había muerto por la caída, sino ahogado, porque su hocico quedó sumergido en el fondo del pozo. Con el paso del tiempo, ese incidente quedó ahí como eso, un simple incidente que nos tocó vivir. Mis hermanos y yo casi éramos de la misma edad. Mi hermano Ulises el mayor, yo en medio y enseguida Axel. Él era el más chico de los tres. Cuando nuestros padres estaban en el rancho, nosotros tratábamos de comportarnos, porque ellos eran muy estrictos, pero cuando ellos se quedaban en la casa y solamente acudíamos nosotros a cuidar a los animales, era común que realizáramos actividades que eran algo riesgosas, pero nosotros sabíamos bien qué podíamos hacer y qué no. Y como habíamos crecido prácticamente con la cultura y crianza del ganado, y con todo lo que conlleva, era común que durante aquellas ausencias de nuestros papás organizáramos montas en vaquillas y toros, es decir, en el mismo establo, elegíamos a una vaca y la montábamos. De los tres hermanos, el que tenía más habilidad para montar era Axel. Él podía permanecer encima de una vaquilla hasta que ésta se cansaba y ya ni se quería mover. Por el contrario, Ulises, aunque sí lo hacía,
Prefería no hacerlo, un poco por ser el más temeroso. Entonces, ese día aprovechamos que aún era buena hora para preparar una de las vaquillas. Entonces Ulises le dijo a Axel: «Oye, hermano, ¿por qué no mejor preparas a la negra? Esa sí brinca. La pinta que escogiste es la que se cansa muy rápido y a veces ni siquiera se mueve». Axel, con una sonrisa en su rostro, le respondió: «Has de querer que me tumbe, ¿verdad? Estás viendo que ya hemos tomado mucho tequila. Yo creo que mejor me la llevo tranquilo con esta negrita». Ulises sonrió y asintió con la cabeza mientras decía: «Míralo, a pesar de ser el más chico, parece que eres el que piensa mejor de los tres». En ese momento ya nos habíamos bebido más de una botella de tequila entre los tres. A papá no le gustaba que bebiéramos estando en el rancho, pero a nosotros, al igual que a cualquier otro joven, una indicación de papá sin supervisión se venía convirtiendo más en una recomendación. Al final, Axel montó a la vaquilla y luego de unos leves brincos, ésta se quedó inmóvil, pero repentinamente las demás vacas del establo empezaron a mugir de manera muy alterada, como si algo las estuviera asustando. Entonces Axel me miró como si presintiera algo. Enseguida sintió que la vaca que montaba empezó a correr de manera descontrolada de un lado a otro, los saltos más grandes que jamás había dado. Podíamos ver cómo Axel se sujetaba tan fuerte como podía. Mientras la vaquilla daba un gran salto, con sus patas abrió las trancas y salió corriendo del establo rumbo a la sierra. Axel se encontraba encima, corrimos tras ellos, y entre todo ese caos, el sonido de los mugidos, la tierra levantada por una ráfaga de viento y los remolinos que de un momento a otro se soltaron en ese lugar, le pusieron un ambiente aún más tétrico a esa situación. Entonces lo perdimos de vista, pero seguimos el rastro de la hierba pisoteada. Encontramos a Axel tirado entre la hojarasca. En cuanto lo vimos tirado, corrimos hacia él y le preguntamos si estaba bien, y aunque respondía a nuestras preguntas, no se le veía muy bien. Parecía que al caer se había lesionado el cuello, muy posiblemente había caído de cabeza. Como pudimos regresamos al rancho cargándolo entre Ulises y yo. Estábamos bastante fatigados, y cuando por fin llegamos, nos dimos cuenta de que él no estaba muy bien. Entonces decidimos regresar a la casa mientras pensábamos si les íbamos a decir a nuestros padres. Incluso nos pasaba por la mente el ocultar lo que había ocurrido, dejar que Axel reposara esa noche y esperar a que la mañana siguiente él se encontrara mejor. Por fin llegamos a casa y lo ayudamos a entrar. Procuramos que nuestros padres no nos miraran y lo llevamos a su habitación. Ulises le dio un par de aspirinas y él se quedó dormido. Por la madrugada, nosotros no podíamos dormir pues estábamos muy asustados. Esperábamos que mejorara. Sin embargo, después de un par de horas, al preguntarle cómo se sentía, él nos dijo que le dolía mucho la cabeza y que estaba mareado. Empezó a vomitar y al ver que solamente empeoraba, decidimos decirle a nuestros padres lo que había ocurrido. «Mamá, despierta. Axel no se siente bien, está vomitando. Es que no te dijimos, pero antes de venirnos del rancho, él se cayó de una vaquilla y al parecer se pegó en la cabeza. Creíamos que estaría bien, pero ahorita parece que se siente peor». Mis papás brincaron de la cama y salieron corriendo. Lo llevaron hasta el hospital más cercano, mientras nos regañaban por estar montando a los animales. Axel estuvo hospitalizado por alrededor de 2 semanas, en las que incluso tuvo que someterse a un par de cirugías, porque tenía daños en la columna y la cabeza, y aunque le costó un par de meses recuperarse, por fin lo consiguió. La primera vez que lo fuimos a visitar, Ulises y yo, le preguntamos si recordaba algo de lo que había pasado en el rancho, y él nos decía que recordaba más de lo que quisiera. Al parecer miró algo que nosotros no habíamos visto. Mientras montaba a la negra, algo me hizo voltear al establo donde estaban las demás vacas. Ahí pude ver cómo de entre ellas se erguía una figura parecida a un lobo, pero este estaba en 2 patas. Entonces fue cuando las vacas se alteraron. Eso hizo que la negra empezara a actuar como loca, brincando y corriendo de manera descontrolada. De verdad ustedes no pudieron verlo. Nosotros un tanto incrédulos de lo que Axel nos decía, en primer lugar porque no sabíamos hasta qué punto ese golpe en la cabeza le había afectado, y en segundo porque en verdad nosotros no vimos nada en ese momento. Por otra parte, tampoco teníamos una explicación para justificar el comportamiento de las vacas, ya que nunca antes nos había tocado verlas actuar de esa manera.
Cuando le platicamos a nuestros papás lo que mi hermano nos había dicho, ellos se voltearon a ver y empezaron a cuchichear entre sí. Aunque los meses posteriores dejamos de ir a la sierra mis hermanos y yo, a menos que también fueran mis padres. La verdad es que con el paso del tiempo regresamos a las andadas, y aunque Axel prefería mantenerse al margen, Ulises y yo regresamos a montar las vaquillas. Una de nuestras primeras aventuras posteriores a la caída de Axel fue ir a pasar la noche al rancho. Por medio de mentiras, obviamente, convencimos a nuestros papás para que nos dejaran por esa noche no llegar a casa, ya que iríamos al terreno de los papás de un amigo. Pero en lugar de eso organizamos una fiesta en el rancho. Junto con varios amigos que teníamos en común mis hermanos y yo, invitamos a varias chicas para hacer una lunada. Básicamente se trataba de beber y fumar un poco de hierba. Todos queríamos vivir la experiencia, ya que nadie la había probado antes. Roberto, el mejor amigo de Ulises, se encargaría de llevar un poco para que todos fumáramos. Ya teníamos lista la fogata afuera de la finca. Todos estábamos sentados en círculo. Pusimos algunos troncos al estilo de las clásicas películas de terror. Llevábamos cervezas, salchichas y bombones. Todo un cliché de cine slasher que queríamos vivir. Roberto, el mejor amigo de Ulises, fue, ya saben, a caminar con su novia para el rumbo del cerro. Mi hermano se dio cuenta que se estaban yendo y cuando los miró les dijo: «Muchachos, es mejor que no se alejen tanto. Preferiría que se metieran a la finca. Al fin que ahí hay varias habitaciones y cada una tiene camas». Ellos lo reconsideraron y aceptaron el ofrecimiento de Ulises. Al final de cuentas, y viéndolo ahora, creo que fue la mejor decisión. La noche pasaba relativamente tranquila ahí afuera, a la luz de la luna. Sin embargo, esa paz se vio interrumpida, porque en el establo nuevamente se empezó a escuchar un alboroto. Axel fue el primero en entrar a la finca, todo atemorizado por lo que le había pasado la última vez que escuchó un alboroto igual. Ulises y yo nos acercamos un poco al establo, y a la luz de la luna se miró como un animal muy grande, parecido a un perro, pero enorme, saltó de afuera del establo hacia adentro, causando aún más revuelo entre los animales. Ellos no dejaban de mugir, las vacas se empezaron a aglomerar en las trancas, haciéndolas colapsar. Ellas salieron corriendo en diferentes direcciones, estaban descontroladas por el temor. El animal desconocido salió corriendo atrás de un grupo de vacas y no volvimos a verlo. Entonces entramos a la finca y nos resguardamos ahí hasta el amanecer. No quiero ni imaginar lo que hubiera pasado si Roberto y su novia se hubieran quedado afuera en la oscuridad. A la mañana siguiente, aunque esparcidas a lo largo de la propiedad, encontramos a todos los animales. Todo quedó en un susto. Sin embargo, había que reparar los daños. Entre todos los que íbamos, volvimos a clavar las tablas en los postes antes de regresarnos a la ciudad. Ese evento nunca se lo contamos a nuestros papás, pues ellos pensaban que estábamos en otro lugar. Para esos tiempos, comencé a salir con Elizabeth, una compañera de la universidad. Ella estudiaba veterinaria. Recuerdo que ese fin de semana le pedimos permiso a sus papás para que ella pudiera ir al rancho con nosotros, pero ese fin de semana nadie de mi familia iría a la finca. Si bien ya había presenciado con mis propios ojos el ataque de aquel animal en el establo, yo estaba casi seguro de que se trataba de un lobo. Además, esta vez estaríamos ahí de día. No creí que fuera a pasar algo a esas horas de la mañana, así que aprovechamos para escaparnos y pasar el día completo solos, ella y yo. Camino a la sierra, paramos a desayunar en uno de esos clásicos puestos de carretera. Estando ahí, la señora que nos atendió era la clásica señora chismosa que le saca plática a todo mundo, de esa gente que no para de hablar y de preguntar cosas, obviamente para después platicarlas a alguien más. «Qué bonita está su novia, muchacho. ¿Ya se van a dar la vuelta?» «Así es, señora», contesté brevemente para cortarle la plática, pero ella insistió. «¿Y para dónde van si no es mucha indiscreción?» «Pues vamos aquí cerquita a la sierra, al rancho de mis papás». Como era de esperarse, ella continuó preguntando y preguntando, y como nosotros ya estábamos comiendo lo que ella nos servía, no me quedó otra cosa que seguir con la plática. «¿Cómo se llama ese lugar, muchacho? Fíjate que yo conozco a casi todos los que suben. Tú te pareces mucho a doña Hilda». «Efectivamente, señora.
ella es mi madre, es la hija de don Eleazar. Ah, pues mira, hace mucho que no sabía de tu familia. ¿Cómo han estado? En ese momento supe realmente por qué hacía tanto tiempo que esa señora no miraba a mi familia. Obviamente era una de esas personas que quieren meterse en todo, y conociendo a mi madre, que prefería tener los temas de la familia de manera muy privada, prefirieron no tener más contacto con esa señora. Al ver que las preguntas no paraban, preferimos comer rápido, pagar e irnos. Incluso cuando nos despedimos, la señora me hizo una última pregunta. Oye muchacho, ¿y si no es indiscreción, ya no se les han aparecido nahuales por allá? ¿A qué se refiere, señora? La verdad, no sé qué son esas cosas. Hace mucho tiempo, tu abuelo nos platicó que su ganado era acosado por nahuales y que tenía que andar cuidándolos porque hubo varias ocasiones en las que hasta le habían matado a algunos. Por las noches, en lugar de quedarse a cuidarlos, decía que él también iba y se encerraba en la finca para no ser víctima de aquellas cosas. Muchas gracias por la información, señora, pero la verdad no me han contado nada de eso, y más bien creo que deben tratarse de leyendas de la gente de antes. Ya ve que todo tiene una explicación. Yo creo que más bien eran lobos. La señora parecía genuinamente preocupada e insistió. Por si las dudas, ustedes tengan mucho cuidado, sobre todo ya casi al oscurecer, que es cuando decía tu abuelo que empezaban a salir esas cosas. Sin más, nos fuimos de ahí antes de que la señora empezara de nuevo con sus preguntas. En el camino, recordé lo que miró mi hermano Axel. Podría haber sido uno de esos nahuales, pero ¿por qué mis papás no nos habían contado nada antes? Si mi novia y yo íbamos con otras intenciones más románticas para ese día, entre la plática con la señora de los almuerzos y lo que presenciamos cuando llegamos al rancho, se nos cortó definitivamente toda intención de intimar ese día. Tal parece que la pasión iba a tener que esperar. En la entrada del rancho hay 2 árboles enormes, y lo que miramos al llegar fue impresionante. Justo en una de las ramas del pirul, vimos como un becerro estaba colgado de una de sus patas. Este ya no contaba con vida. Elizabeth se bajó de la camioneta y se acercó poco a poco al árbol. Ella quería ver el animal desde cerca, y al revisarlo me dijo: Oye Chuy, ¿cómo crees que hayan colgado ese animal de ahí? No tengo idea. La única manera de que lo hubieran podido hacer es con una polea, pero no se ve nada en las ramas de arriba. Y con el tractor no es posible. Mi papá siempre se lleva las llaves. Después de ver lo que vimos ya no quisimos estar ahí. Regresamos a la ciudad y hablé con mi papá, un poco para explicarle lo que habíamos visto, pero también para preguntarle si él sabía algo de lo que hablaba esa señora, específicamente acerca de los nahuales. Así que llegaron a almorzar con doña Juana. Veo que aunque hayan pasado los años no se le quita lo chismosa a esa señora. Por eso tu mamá y yo dejamos de llegar a almorzar con ella. Pero bueno, ese no es el problema. Fíjate, Chuy, que en el rancho siempre han pasado cosas muy extrañas. Ahí habita una fuerza muy extraña que es difícil de explicar. Cuando tus abuelos se lo heredaron a tu mamá, nuestra idea principal era irnos a vivir para allá. Pero te aseguro que cuando alguien quiere pasar la noche ahí, eso es casi imposible. Nosotros lo intentamos un sinfín de veces, pero de verdad que si en el día uno tiene que andarse cuidando, en la noche los peligros aumentan. Nunca le contamos a papá que nosotros también pasamos algunas noches en el rancho, así que puse la cara de sorpresa. En ese momento aún era buena hora del día para ir al rancho y resolver el problema de la vaca en el árbol. En el trayecto le fuimos preguntando muchas cosas mis hermanos y yo. Entre ellas, preguntamos a qué animal él atribuía ese tipo de actos, que más que sanguinarios, parecía que fueran maldades, ya que en todos los casos, los animales que se habían visto envueltos en ese tipo de incidentes, todos estaban completos, es decir, no podía tratarse de un depredador que quisiera alimentarse, pues como dice doña Juana, siempre se ha sabido que por el rumbo de la sierra hay brujos. Estos tienen el poder de convertirse en animales, y cuando tienen la transformación se beben la sangre del ganado. Dicen que si no se alimentan mientras están convertidos, pueden llegar a perder sus poderes. Cuentan que cuando un nahual escoge a un animal, puede someterlo y llevárselo con una fuerza descomunal, y aunque pocas veces atacan a los seres humanos,
Dicen que es común que se lleven a bebés recién nacidos, aunque también dicen que cuando se llegan a llevar a algún bebé se puede tratar de una nahuala y que los utilizan para hacer sus brujerías, no tanto para alimentarse. Cuando llegamos al rancho ya era de tarde, así que mi papá a toda prisa trajo el tractor para empezar a mover al becerro. La tarea no fue nada fácil, tardamos un par de horas y cuando al final terminamos ya casi estaba oscureciendo. Pues ya vámonos, muchachos, tráete la camioneta, Ulises. Yo creo que hay que salir antes de que oscurezca, a ver qué sorpresas me encuentro mañana por acá. Mi hermano intentó prender la camioneta, pero esta no respondió. Oye, papá, la camioneta no quiere encender. Es como si la batería estuviera totalmente descargada. Mi papá solía cargar un rifle en la camioneta. Con él cazaba liebres y venados cuando se le cruzaban algunos en el camino. Antes de revisar qué podía tener la camioneta, y por la hora que era, él se colgó el rifle en el hombro. Dijo que no quería sorpresas. Después de eso, revisó la camioneta y todo parecía estar bien. No había una explicación para que ésta no hubiera encendido. Nos tuvimos que resignar a que esa noche la pasaríamos en el rancho. Intentamos marcar a mamá por el teléfono, pero tampoco había señal. Esto último no es paranormal, simplemente en el rancho nunca hay señal. Parecía que no tendríamos otra opción más que pasar la noche ahí. Yo la verdad estaba emocionado por lo que pudiera ocurrirnos. Entonces fuimos al antiguo dormitorio del abuelo. Sabíamos que él ahí tenía otro rifle guardado. Y así, armados con 2 retrocargas, pasamos la noche en la finca. Cerramos por dentro, pero en un momento cerca de la madrugada, a Axel le dieron muchas ganas de ir al baño. No teníamos otra opción que caminar afuera hasta la letrina. Entonces mi papá tomó un rifle y yo agarré el otro de inmediato. Salimos los 4 de la finca y caminamos por la noche alusada solamente por la luna. La verdad es que se veía muy claro todo a pesar de no haber luz eléctrica. Entonces, mientras mi hermano entraba al baño, nosotros, al ver todo tranquilo, nos pusimos a contemplar las estrellas. Hace mucho tiempo que no estaba por acá de noche. Si tan solo así estuviera siempre de tranquilo. La verdad es que otra cosa sería. Lo malo es que este lugar es muy impredecible, pues los nahuales solamente son una parte del problema. En ranchos cercanos dicen que hay otras cosas que acechan al ganado. Yo digo que es lo mismo, pero ya no se sabe. Nosotros, por si las dudas, por eso preferimos venir de día. Si no fuera porque tu mamá quiere mucho a este lugar, ya lo hubiéramos vendido desde hace mucho. Oye, papá, ¿y nuestros abuelos? Porque ellos sí pudieron vivir aquí durante tantos años. Eso ya es otra cosa, hijo. Había gente que hasta decía que él mismo era un nahual. A tu mamá no le gusta hablar de eso, así que es mejor que ese tema no se vuelva a tocar. Lo que es un hecho es que parece que hay una especie de guerra entre brujos por ver cuál es el que tiene más poder. Sé que suena como un tema de película, pero acá en los ranchos pasan muchas cosas que no tendrían explicación. Por mi parte, yo creo que el pobre de tu abuelo solamente tuvo el valor suficiente para cuidar su ganado acompañado siempre de su rifle. Y a veces pienso que eso debía ser yo también. Es solo que al tenerlos a ustedes pequeños, me daba miedo que se los fuera a robar una de esas cosas que andan en el cerro. Mientras nos contaba eso, fue interrumpido por un fuerte mugido en el establo. Era como si una vaca estuviera agonizando. Entonces, Axel salió a toda prisa del baño y mi papá nos dijo que corriéramos con él a ver qué era lo que estaba pasando. Llegando al establo, vimos como un animal arrastraba a una vaca mordiéndola del cuello y la levantaba con tal facilidad que hacía parecer que se trataba de un animal más pequeño. Asumimos que tenía una fuerza descomunal, como para poder maniobrar de esa manera a la vaca. Mi papá le apuntó con su rifle y yo le seguí. Entonces le disparamos varias veces, aunque las balas expansivas también hirieron a la vaca. Pudimos hacer que esa bestia huyera hacia el monte. Corrimos tras ella, pues ya estábamos envalentonados, y pudimos ver el rastro de sangre a lo largo de su camino. Aún eufóricos sin creer lo que acabábamos de ver, regresamos a la finca. Nos sentimos de alguna manera victoriosos, y aunque aún faltaba mucho para amanecer, eso nos sirvió para darnos cuenta de que unidos podríamos mantener a esas cosas a raya. A la mañana siguiente, mamá llegó al rancho. Dijo que aunque estaba preocupada,
sabía que estaríamos bien. Nosotros le platicamos lo ocurrido y pasamos el resto del día cuidando el rancho. Muy animados, empezamos a hacer un plan para cuidar el ganado también de noche. Lo que acabábamos de hacer nos sirvió para animarnos a quedarnos en el rancho a vivir. Mi papá no estaba muy convencido, pero confió en nosotros. Se dio cuenta de que ya no éramos unos niños y que podía contar con nosotros para cuidarnos entre todos. Al poco tiempo ya estábamos establecidos. Ahora solamente veníamos de vez en cuando a la ciudad para hacer negocios. Cada vez es menos común que se aparezcan esas cosas en el establo. Yo no pierdo la esperanza de un día poder atrapar a uno de ellos y ver finalmente de qué se trata. Lo que puedo de verdad asegurar es que no es ni un lobo, tampoco un coyote. Esta historia está basada en hechos reales. Si te gustó, suscríbete a mi canal, activa la campanita y compártelo. Subo episodios cada semana. Síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Esto fue Historias de Terror Reales.